Hola Mayra, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenidos a todos a un programa que creo que va a ser sin igual, porque vamos a hablar de un tema que ya llegó la hora para muchos de hacerse ciudadanos americanos. Mayra, ¿cómo estás? Muy bien, Marcelo, buenos días. Buenos Un placer. días. No, el placer es completamente mío porque estamos aprendiendo semana tras semana cosas que realmente nunca nos imaginamos muchas veces. Así que el tema de hoy es interesante porque quizás para muchas personas el sueño es terminar siendo un ciudadano americano. Y ahora me dijiste que me ibas a hacer el examen de la ciudadanía casi. Sí, podemos hacer un simulacro. Me gustaría hablar acerca de los cambios, propuestas y cambios que ha habido con lo relacionado a la ciudadanía americana. El año pasado, la administración anterior lo que propuso, y de hecho pasó una ley donde se cambió el examen. Entonces, siempre hemos tenido el examen de esta manera. Ellos para los requisitos para la ciudadanía, vamos a empezar por los requisitos. Obviamente es ser residente de los Estados Unidos, entre uno de ellos, ¿verdad? El más importante. Ser residente de los Estados Unidos por mínimo 5 años o por 3 años. En este caso de 3 años, la excepción de los 3 años es cuando, por ejemplo, si mi esposo es ciudadano americano y me pide, bueno, pues entonces a los 3 años, yo después de haber obtenido mi residencia, puedo aplicar. Es un tiempo un poquito más corto, pero se tienen que cumplir los 3 requisitos, que es, obviamente, yo sigo casada con ese ciudadano americano, yo he tenido mi residencia por 3 años, y esa persona que es ciudadana americana ha sido ciudadano americano por 3 años, porque muchas veces, una vez que nuestro esposo o esposa se convierte obtiene su ciudadanía, es cuando piden al resto de la familia, ¿no? Entonces, siempre nosotros le llamamos la regla del 3, 3 y 3. Entonces, 3 años de estar casado con el ciudadano americano debe de tener 3 años de ser ciudadano. Claro. Y 3 años de, obviamente, ser residente. Interesante. Entonces, esa es una de las tantas excepciones que existen para lo que es el proceso de ciudadanía. Otro de los requisitos es que vamos a tomar un examen de civismo y un examen de inglés. Para el examen, obviamente es un inglés básico, tener una conversación básica, no nos van a pedir que sepamos de ciencia en inglés, etcétera, ¿no? Okay. Pero sí es algo que la gente siempre le tiene mucho temor, porque, o sea, ¿qué tan básico realmente viene siendo este examen? Pues es por ejemplo, bueno, cuando nosotros estamos tomando ese examen, obviamente debemos de saber lo que nos está preguntando el oficial. Parte del examen es revisar la aplicación de ciudadanía que llenamos y sometimos. Entonces, se va a estar revisando, te van a estar preguntando, bueno, ¿has cambiado de domicilio desde la fecha en que se sometió la aplicación? Si has cambiado de domicilio, obviamente se lo dices al oficial, él va a hacer las anotaciones correspondientes. Entonces, es una charla, pues, muy ligera, la verdad, si es que sabes al menos un poco de inglés, ¿no? Para llevar una conversación. También te van a preguntar si has viajado últimamente desde que se sometió la aplicación, porque tenemos que dar información acerca de nuestros viajes, cuánto tiempo hemos estado fuera. Parte de los requisitos que nos piden que mínimo estemos aquí en el país dentro de esos 5 años, 30 meses. ¿Ok? ¿Por qué? Porque uno de los requisitos, obligaciones como residentes es vivir en Estados Unidos. Entonces, no podemos ser residentes y pasar la mayor parte del tiempo fuera. Claro. Entonces, obviamente no se aconseja que las personas estén más de 6 meses afuera de Estados Unidos en periodos tan largos, ¿verdad? De 6 meses. Una vez que estás más de un año afuera, pues ya te pueden cuestionar en alguna entrada y decirte, bueno, ¿por qué has estado tanto tiempo afuera? Pero ya eso sería otro tema, ¿no? Entonces, es por eso que te piden, bueno, ¿has viajado últimamente? Y si has viajado, bueno, pues tienes que ir preparado con tus fechas, ya se las das al oficial, él hace su anotación correspondiente, ¿no? ¿Dónde has trabajado? Si sigues trabajando en el mismo lugar.
o si estás estudiando, si estás estudiando en el mismo lugar, etcétera. Entonces, esa es más o menos la charla que tú vas a tener con el oficial de inmigración, porque vas a estar revisando todo lo que es la aplicación, ¿no? Okay. Hay una sección de preguntas y respuestas de sí y no, que esa es, no sé si podría compartir la pantalla contigo. Me encantaría compartir esto. Déjame ver. Sí, tú puedes compartirla ahí donde dice share. Ahí lo puedes darle. Ok, te voy a... vamos a tener esto. Sí, puedes ver esta aplicación. De hecho, esta es la aplicación de Ciudadanía. No sé si aparece en la pantalla. ¿Tú la puedes ver? ¿Sí? Sí, aquí está en pantalla. Perfecto. Bueno, vamos a iniciar con que este proceso ha cambiado tanto. La aplicación de Ciudadanía o para aplicar para la naturalización no era de 20 páginas. Se ha estado incrementando, modificando y ahora tenemos una aplicación de 20 páginas, ¿no? Entonces aquí es donde está toda nuestra información. De hecho, hay una sección donde nos piden o nos preguntan más bien si queremos, sobre todo para las mujeres, si queremos cambiar el nombre, ¿no? Porque muchas veces deseamos tal vez que nuestro certificado de naturalización aparezca nuestro, no sé, nuestro apellido de casada, tal vez, y porque pues ya tenemos la mayoría de nuestros documentos con ese apellido, etcétera. Hay excepciones al examen de inglés, entonces si tú cumples con alguno de estos requisitos, tú podrías estar exento a tomar el examen de inglés, que es al que todo el mundo le tiene tanto miedo, ¿no? Claro. Si tú tienes 50 años y has sido residente permanente de los Estados Unidos por al menos 20 años, entonces esta combinación de requisitos, si tú marcas aquí sí, entonces podrías tomar tu examen en español, si tienes 55 años de edad y mínimo 15 años de haber sido residente, 65 años de edad mínimo y 20 años de ser residente. En esta última excepción, por la edad, que ya son personas de 65 años en adelante, nos dan también la gran excepción de no solamente tomar el examen en español, sino que también podemos tomar un examen más sencillo. No tenemos que estudiar las 100 preguntas, podemos estudiar solamente 20 preguntas y de esas 20 preguntas nos van a hacer el examen de civismo. Entonces, esta es toda la información. Entonces, básicamente es revisar toda esta información con el oficial de inmigración durante tu entrevista y pues obviamente debes de saber el suficiente inglés, ¿no? Para contestarle todo lo que te está preguntando. Muchas veces, si aplicaste para ciudadanía y el momento estabas soltero o estabas casado y tu estatus, ¿verdad? A lo mejor estatus civil cambió, bueno, pues entonces se le va a informar al oficial, ¿verdad? Que cambió y entonces se va a hacer la anotación correspondiente también. Hay que agregar información acerca de nuestros previos matrimonios, si tenemos divorcios, bueno, por ahí se tiene que hacer la anotación correspondiente, la fecha del divorcio, etcétera, cómo terminó el matrimonio, si tenemos hijos. Me gustaría hacer un pequeño paréntesis en cuanto a los matrimonios. La información de matrimonios y divorcios, cuando una persona obtiene la residencia por medio de matrimonio y tal vez ya no está casada con esa persona, por la cual, ¿no? Por medio de la cual obtuvo su residencia y después se vuelve a casar, o aquellas personas que tienen varios matrimonios, tal vez estaba casada anteriormente, se casa con alguien, es la persona que le peticiona la residencia, se divorcia, se vuelve a casar. En esas cuestiones hay que tener mucho cuidado porque inmigración revisa en detalle todas estas fechas. Fechas de los matrimonios, fecha en que se divorciaron, fecha en que se separaron, fecha en que sometieron la aplicación, la petición de divorcio. ¿Por qué? Porque en esta área de la inmigración o en este tipo de procesos hay mucho fraude, ¿no? Muchas veces se casan por acuerdos o se casan solamente para obtener una residencia. Entonces va a ser muy obvio si yo me caso con alguien, obtengo mi residencia y al mes o a la semana yo ya estoy sometiendo pues mi petición de divorcio, ¿no? Claro. O tal vez
ya no estábamos viviendo antes de la entrevista y simplemente pues yo acordé con esta persona de que, no sé, o le pagaba o X o Y esta persona apareció en la entrevista para mi residencia, porque cuando obtenemos la residencia por medio de matrimonio, pues tiene que ir la pareja a una entrevista. Entonces, todo este tipo de cuestiones pues se tienen que revisar con lupa, ¿no? Sobre todo si la persona que va a aplicar a ciudadanía ha tenido varios matrimonios, divorcios o ya no está casada con la persona que le pidió, yo recomendaría consultar con un abogado, ¿no? Sobre todo cuando puede haber alguna mala interpretación o algún cuestionamiento. Claro. Después tenemos todas estas preguntas y aquí es donde las personas tienen problemitas cuando no hablan bien inglés. Todas estas preguntas de sí, no, que son, por ejemplo, ¿alguna vez te has declarado estadounidense de alguna manera o por escrito? Muchas veces las personas por ahí, no sé, cuando no se tienen documentos, ya sabes lo típico de lo que hablábamos la semana pasada, o compran documentos falsos, o a lo mejor por ahí hay algún récord de que dijeron que eran ciudadanos americanos para obtener un empleo, o cuando entraron a Estados Unidos tal vez hay algún registro de que se dijeron que eran ciudadanos americanos, etcétera. Muchas veces también nos preguntan, es muy importante la cuestión de los impuestos, nos preguntan si alguna vez pues hemos fallado en reportar nuestros impuestos o tal vez si alguna vez nos hemos registrado para votar, ese también es otro tema bien sensible. Entonces, cuando las personas tienen este tipo de detalles, es mucho mejor que consulten a un abogado para saber cómo se va a manejar esta cuestión. Crímenes, si hemos sido detenidos, si tenemos récord criminal, eso también es súper importante que se consulte con un abogado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos todo este sinfín de preguntas que muchas veces dices, bueno, no tiene como que lógica quién va a aceptar que ha estado en un partido comunista, ¿verdad? O quién va a decir que ha torturado a alguien o que ha cometido o ha tratado, bueno, que ha matado, que ha tratado de matar a alguien, etcétera, ¿no? O de lastimar a una persona, etcétera. Pero aquí una cosa muy importante es que inmigración no te pregunta para saber, jamás. Inmigración te pregunta para confirmar lo que ya sabe. Obviamente, cuando te toman huellas durante el proceso, pues ahí va a aparecer todo tu récord criminal y si tú por aquí, a lo mejor tú tienes un récord de violencia doméstica, ¿verdad? Y tú en esta preguntita, tú pones no, tú contestas que no, pues obviamente el oficial de inmigración va a tener ese récord, ¿no? Y aquí el problema es que le estás metiendo a una autoridad y por ahí pues la consecuencia es más grave, ¿no? Que en sí la falta que cometiste o el incidente que tuviste con la ley. O sea, déjame te hago una pregunta en este caso, o sea, porque es muy importante. Mucha gente quizás está pensando ahorita, ¿qué pasa si contestas que sí a algo de esto? En general, me imagino que obviamente hay cosas más graves que otras, pero imagínate que te preguntó alguien un día y tú eres ciudadano y le dices, sí, yo soy ciudadano. O sea, pero fue una plática en la que estaban ahí hablando, por decir así. Pero si tú te acuerdas y dices que no, sientes como que estás mintiendo. Y si dices que sí, te puede afectar de igual manera, ¿no? Bueno, aquí siempre hay que recordar que tenemos que ver, hay récords, está por escrito, hay manera en que el gobierno lo sepa. Entonces tenemos que indagar a profundidad lo que sucedió y el incidente, ¿no? En las circunstancias alrededor de lo que pasó, para nosotros también determinar cómo es que se va a manejar ese incidente o esa cuestión y ya darle el mejor consejo al cliente, ¿no? De decirle, bueno, siempre, y como lo he mencionado antes, mentir nunca es una opción, ¿verdad? Sobre todo cuando hay récords de algún tipo de falta. Entonces ahí, ese es el trabajo de nosotros, tratar de hacer lo mejor posible de que nuestros clientes no se vayan a meter en algún tipo de problema, ¿no? Y además, también ser muy sinceros. Mira, me tocó una vez, parte también de esta entrevista o de este examen,
con inmigración es verificar cómo obtuviste tu residencia. Entonces, si por ahí se determina que tu residencia fue otorgada sin que tú hayas cumplido con ciertos requisitos, es decir, que por equivocación tú eres residente de los Estados Unidos, ¿verdad? O por algún tipo de omisión, entonces el riesgo que corres, y me ha tocado varias veces, y ahorita te lo explico, es que puedes, no nada más, pues, que no te van a dar la ciudadanía, ¿verdad? Porque no vas a pasar el examen, etcétera, no vas a pasar esta entrevista, pero te pueden revocar la residencia. Y al revocarte una residencia, obviamente lo que conlleva es una deportación, ¿no? Te ponen en un proceso de remoción, porque obviamente si ya no eres residente, no tienes un estatus, entonces ahora hay que removerte del país. Entonces, por ejemplo, eso sucede a veces y me ha tocado al menos en tres consultas. Obviamente nosotros como abogados tenemos que ser súper honestos con los clientes. Y es por eso que siempre tenemos que revisar con quién vamos, revisar el récord de nuestro abogado antes de contratarlo, ¿no? Me ha tocado que, por ejemplo, cuando nosotros estamos pidiendo a un hijo, cuando nosotros somos residentes y estamos pidiendo a un hijo mayor de 21 años, tiene que estar soltero. Entonces, todo el proceso, y estos procesos son súper largos, mínimo 10, 12 años, ¿no? Entonces, si tú estás pidiendo a tu hijo, que ya tú eres residente, estás pidiendo a tu hijo mayor de 21 años, vamos a decir que tiene 23, 24, 25 años, ¿no? Y el proceso tarda, no sé, 12 años, pues esta persona ya va a estar en los 30 o a lo mejor ya está en los 40, ¿no? Para cuando el proceso de residencia termina. Pero uno de los requisitos es que sea soltero. Entonces, en el Inter se han casado y cuando les toca ya obviamente continuar con el proceso, pues por ahí los abogados, los notarios o ellos mismos, pues deciden ocultar esto, ¿no? Este hecho que sucedió, que es que, bueno, pues ya se casaron y al momento de casarte, pues obviamente ese proceso pues se trunca porque tú ya no estás cumpliendo con uno de los requisitos que es ser soltero. Entonces me ha tocado al menos en 3 ocasiones de cuando hago una consulta, bueno, pues, ¿por qué no lo dijo? ¿Por qué no se le dijo a inmigración para que ya parara este proceso? Porque pues ya no se cumple con los requisitos. Entonces se continuó, se obtiene la residencia y yo les digo, no califica para ciudadanía, porque al momento de ir es como meterte a la boca del lobo, ¿no? Se van a dar cuenta de que tú no dijiste que te casaste en el Inter y obviamente esa residencia por no cumplir uno de los requisitos, pues no es válida. ¿Qué sucede? Que se te revoca la residencia y después te van a poner en un proceso de deportación. Y por ahí, pues mi consejo es, sigue siendo residente de los Estados Unidos. Felizmente, residente de los Estados Unidos, porque ciudadano pues nunca va a poder ser. La renovación de residencia, pues no es tan detallada, la aplicación no pregunta tanto como aquí, tampoco hay una entrevista, entonces pues obviamente pues no habría manera, ¿no?, de que inmigración lo sepa, a menos que esta persona sea detenida, tenga un problema con inmigración, entonces ahí ya van a empezar a indagar, ¿no?, y pues ya determinar que a lo mejor ya no es residente o obtuvo la residencia pues erróneamente. No sé si tengas alguna pregunta, Marcelo. En este proceso, aparte de cambiarte el nombre y poder pedir a tus hijos que son solteros, poder pedir a tus papás, etcétera, etcétera, ¿qué otra cosa no se puede hacer aparte de pedir a los que ya están casados? Porque obviamente a veces uno dice, voy a pedir a la tía, voy a pedir a fulano. O sea, me imagino que hay un orden de a quién puedes pedir directamente, ¿no? Sí, mira, los ciudadanos americanos pueden pedir a sus esposos, sus esposas, hijos menores de edad, hijos mayores de edad, hijos casados mayores de edad, ¿verdad? Los padres también los pueden pedir, pero los residentes están limitados solamente a pedir al esposo, a la esposa, hijos menores de edad
hijos mayores de edad solteros. Una vez que se casan, ya no cumplen con el requisito que es para la petición de esta categoría. Entonces, pues obviamente hay que tener mucho cuidado y lamentablemente como no es tan inmediata la relación, no hay una necesidad de que estas dos personas, si mi hijo mayor de edad lo estoy pidiendo, pues obviamente no depende tanto de mí, es más prioridad que mis hijos menores, que tal vez sí dependen de mí, pues inmigren más rápido. Es por eso que estos procesos son más largos, porque no hay tanta prioridad para que la familia esté reunida, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú tienes una madrastra o un padrastro? Digo, porque igual son como tus papás, pero directamente no es tu sangre, pero te criaron y han estado casadas con la mamá o el papá. Bueno, para inmigración, si el matrimonio se realizó, hay una excepción, para propósitos migratorios, un hijastro, una hijastra es un hijo, se considera un hijo, siempre y cuando ese matrimonio se haya realizado antes de que esta persona, este hijo o hija, o hijastro, hijastra, cumpliera 18 años. Un ejemplo, yo me caso con alguien, ¿no? Y es para ambos, es decir, si yo me caso con yo no soy ciudadana americana, ¿no? Yo no tengo estatus y yo me caso con alguien y esta persona tampoco, porque me ha tocado uno de mis clientes así, tampoco tiene estatus, ¿no? Pero de un matrimonio previo, mi pareja tiene un hijo que es ciudadano americano. Entonces, ¿qué sucede? Mientras yo me haya casado con esta persona antes de que el ciudadano americano, mi hijastro o mi hijastra, cumpla 18 años, yo puedo beneficiarme de que me pida. Wow. Entonces, yo puedo tener una residencia. Entonces, no solamente esta persona que es ciudadano americano puede pedir al papá, sino que también podría pedirme a mí, que soy su madrastra, pero siempre y cuando que el matrimonio se haya realizado antes de que él cumpliera 18 años. Y a la inversa, vamos a decir que yo me caso con alguien y yo soy ciudadana americana, además de pedirlo a él, a lo mejor él tiene hijos pequeños, pero mientras ellos sean menores, cuando nosotros nos casamos, ellos hayan sido menores de 18 años, a la par, no nada más lo puedo pedir a él, sino también a los hijos, en calidad de hijastros o hijastras. Pero no necesitamos adoptarlos. Para propósitos migratorios, no requerimos adoptar a nadie, simplemente que el matrimonio se haya concebido antes de que el niño o la niña tuviese 18 años. Entonces, es una gran ventaja, ¿no? Claro, por supuesto. Pero así como hay ventajas, hay desventajas, ¿no? Claro. Como en este caso los solteros mayores de 21 años. ¿Qué tanto se tardan esos procesos? Digo, porque aquí hay varias preguntas que me imagino la gente va a hacerse. Y es, ok, yo peticiono a mi papá cuando te haces ciudadano. Al hacerte ciudadano, ¿qué tanto se tarda ese proceso para ellos? Bueno, cuando es un familiar inmediato, y para inmigración un familiar inmediato es un esposo, una esposa, hijos menores de edad y padres. Esos son familiares inmediatos de un ciudadano americano. Cuando se hace esta combinación de requisitos, es decir, petición de un ciudadano americano y familiar inmediato, solamente este grupito, el proceso es muy rápido, de los más rápidos. Obviamente ahorita con tanto retraso, los más rápidos son de 2 años, pero dentro de todos los procesos son de los, procesos más cortos en cuanto a tiempo. Pero me imagino que les dan algún permiso mientras ellos se hacen residentes o tienen que esperar. Sí, si ellos están, porque puede ser que el padre, vamos a decir, yo pido a mi mamá y mi mamá no está aquí, ella está afuera, que sería un proceso consular, son diferentes. Pero si la persona está adentro, la ventaja es que en el inter, como el proceso a lo mejor va a ser un poquito largo, 2 años, se les da a los meses un permiso de trabajo y en algunas ocasiones un permiso de viajar, si es que la persona entró legalmente. Claro. Entonces se le puede dar un permiso. Obviamente hay otras technicalidades, no es como que la regla general, hay que revisar sobre todo la entrada, ¿no? Si entraron legales, si no entraron legalmente, si han entrado y salido. Entonces, es por eso que cada factor y cada circunstancia nos cambia completamente todo el proceso, nos cambia toda la estrategia. Entonces, tenemos siempre que hablar en detalle con el cliente.
Esa era parte de las preguntas que te iba a hacer, que me imagino que mucha gente se iba a preguntar, o sea, pero la otra pregunta era, ahorita que se está hablando de una amnistía, que la última vez que platicamos de eso es que es una amnistía, es una adaptación a la ley, no necesariamente un cambio a la ley, ¿correcto? Es una reforma, lo que estamos pidiendo es una reforma integral, no una amnistía, estamos pidiendo una reforma y hay un muy buen plan, una muy buena propuesta, sin embargo sigue siendo una propuesta, todavía va a faltar tiempo para saber si se va a aprobar o no se va a aprobar para que se convierta en ley. Ahora, si digamos, por decir así, alguien está queriendo aplicar a ese proceso que se está ahorita, que está en el Congreso, en el Senado, y ellos entran en un trámite, por decir así, como el que estamos hablando, ¿no? Digamos, una pareja va a pedir qué sé yo, al papá. Pero esa persona está en el proceso, digamos, si eso llegara a ser realidad, ya aplicando para esa, una amnistía, dijimos, ¿cómo se llama? Reforma. La reforma. ¿Habría un conflicto entre los dos procesos? O sea, se me hace curioso porque imagínate, tener una reforma y aplicar y que te hagan una petición. ¿Qué pasaría ahí? Cada proceso es independiente. Por ejemplo, yo podría tener una petición de mi hermano ciudadano que me está pidiendo y que es un trámite que va a tardar 20 años, ¿verdad? Pero a la vez, a lo mejor, no sé, me caso y mi esposo me pide, o yo tengo un hijo mayor de edad, de 21 años, ciudadano americano, y me puede pedir. Los tres procesos son independientes. Entonces, muchas veces cuando las personas pueden tener varias opciones y se ve que todas a lo mejor son un poco largas, ¿no? En cuanto a tiempo, pues sí se recomienda que apliquen por varias vías, ¿no? A ver cuál se da más pronto. O si hay varias vías, y si es que se puede aplicar para algo que va a ser muchísimo más rápido, como en este caso, que pide un ciudadano y que sea su familiar inmediato, pues se le recomendará al cliente que utilice esa estrategia que va a ser la que le va a convenir más, la que le va a beneficiar más, ¿verdad? La que va a ser más rápida. Pero volvemos a lo mismo. Al final es que igual pueden tener varios procesos y el que llegue primero básicamente es el que le da el estatus que esta persona está buscando. Exacto. Y los demás hay que cancelarlos, hay que revocarlos, hay que mandar una notificación a inmigración y hacerle conocer, bueno, pues yo ya tengo una residencia, yo ya no voy a aplicar. Sucede mucho cuando las personas están afuera del país y a lo mejor se inicia un proceso consular. Vamos a decir que en el Inter ingresan a Estados Unidos legalmente y después ajustan su estatus. Nosotros le vamos a tener que informar al gobierno, en este caso al centro de visas, sabes que esta persona ya no va a continuar su proceso consular porque ya obtuvo su residencia dentro de Estados Unidos. Entonces ahí el otro proceso se cancela y esa visa, bueno, pues se le da a alguien más. Igual es importante notificarles, o sea, eso es interesante. Nunca había escuchado que hay que dejarles saber de eso. ¿Hay alguna manera que si alguien tiene una petición, un trámite pendiente y se mudan? Porque eso es algo que toda la gente piensa, no me puedo mudar, no me quiero mudar, porque ¿qué pasa si X? Me hicieron una petición y no me mudo porque no vaya a ser que me vayan a mandar algo ahí. Dime brevemente qué pasa con eso. O sea, ¿es mejor no mudarse? ¿Es mejor esperar que pasen los 20 años para cambiar de un departamento? ¿O qué? No, siempre nos piden en las aplicaciones si queremos darles un mailing address, una dirección de correo, ¿no? Podemos poner nuestra dirección física y nuestra dirección de correo. Muchas veces, bueno, se lista la dirección del abogado, queremos que mejore a la oficina del abogado, nos llegue toda nuestra información, notificaciones, etcétera, de inmigración. O tal vez tú puedes listar la dirección de alguien que vive en una casa. A lo mejor, no sé, mi hija vive en una casa, mi tía vive en una casa y yo prefiero que ahí, donde va a ser seguro, ¿verdad?, que me llegue mi correo. A la par se lista, obviamente, la dirección física, pero siempre es responsabilidad de cualquier persona que no sea ciudadana dar la información a inmigración dónde está. ¿Qué pasa si cambiar su dirección y mantener al gobierno informado de dónde estás?
¿Cómo se hace eso? Porque era lo que te iba a decir, o sea, somos de buen carácter y queremos dejarles saber en dónde estamos. ¿Cómo lo hacemos? Se hace un change of address. Si lo buscan en la página de inmigración, se puede hacer en línea, es muy sencillo. Obviamente, si la persona no sabe mucho de computadora, bueno, que le asista a alguien, pero es bien sencillo. Se va a la página de inmigración y si quieres, Marcelo, yo te paso la liga y te paso toda la información para que cuando ya se publique este video, pues lo tengas ahí abajo de la descripción y las personas puedan obviamente accesar. Pero es muy sencillo, es en línea, obviamente listas tu nombre, listas la dirección antigua y la dirección nueva, y te va a llegar por correo un email donde te confirman que ya se ha registrado la nueva dirección. Entonces es súper, súper sencillo. Entonces, volviendo a la cuestión de la naturalización, pues el examen sí va a aumentar. No teníamos que estudiar 100 preguntas, ahora se aumentó a 128 y te iban a preguntar 20 en lugar de 10 preguntas anteriormente. Pero ahora, con la nueva administración, se volvió a cambiar. Entonces, vamos a seguir con el mismo examen anterior, que es de 100 preguntas. Se nos van a preguntar 10, de las cuales tenemos que contestar 6 correctamente. Si es que por alguna razón no pasamos, bueno, nos van a dar otra oportunidad, nos van a dar oportunidad de regresar a tomar el examen otra vez dentro de los 60, 90 días. El costo de la naturalización es de $725. Como nota, obviamente, si la persona está recibiendo algún tipo de asistencia, si la persona no puede pagar ese fee o esa tarifa, hay un perdón, hay unos waivers que se llaman waivers fees, son unas aplicaciones que se llenan. Obviamente hay que soportar que no podemos pagar esa tarifa, y una vez que te aprueban ese perdón, entonces se procesa la aplicación de ciudadanía. Hay muchas organizaciones que ayudan, está NALEO, está Bonding Against Adversity, que te pueden ayudar con ese tipo de waivers o con ese tipo de proceso. Si es que la persona pues no tiene los recursos económicos, ¿no? Y te voy a pasar la información para que también se liste. Es muy bueno que la gente sepa que hay muchas partes donde hay clínicas, donde hay clases para que tomen el examen de ciudadanía. Hay bastantes recursos para que las personas tomen ese paso, porque no es nada más de hacerme ciudadano porque quiero pedir a mi hijo, a mi hija o a quien quieran pedir, ¿no? Es porque si estás en este país, yo creo que debes de ser partícipe de nuestra sociedad, debes de participar y votar, y la única manera en que vas a poder votar es haciéndote ciudadano. Tienes muchas ventajas al serte ciudadano también, es decir, si a lo mejor por ahí tú quieres trabajar en una dependencia de gobierno, bueno, pues muchas veces los requisitos es que seas ciudadano americano para que te puedan dar esa oportunidad de trabajar para el gobierno, ¿no? Wow. Entonces, sí, muchas veces uno de los requisitos es que seas ciudadano americano. Si eres residente no puedes trabajar en algunas dependencias de gobierno. Pero no nada más eso, o sea, hay muchos programas, hay mucha ayuda, y yo siento y pienso que la gente no debería ser su última meta el ser ciudadano. Yo creo que sí, es parte de tus metas, pero además incluirte y adaptarte a esta sociedad y ponerte más metas. Bueno, ahora ya soy ciudadano, tal vez yo siempre he tenido un ejemplo, siempre he sido electricista y me va súper bien, pero me da miedo ya tener mi propio negocio. Tal vez ya siendo ciudadano, por ahí puede obtener algún tipo de ayuda, algún tipo de grant, ¿verdad? Para que ya pueda obviamente poner su negocio a esa persona solo. O sea, el tratar de crecer, no nada más, ya soy ciudadano, pasé el examen, bye, no. Tratar de crecer más allá y no nada más me voy a ser ciudadano porque quiero pedir a alguien, no, me voy a ser ciudadano porque quiero ser parte de esta sociedad, quiero votar, quiero crecer, etcétera, ¿no? Claro, claro. Que no sea el fin, que no sea la meta final, que sea el inicio a muchas cosas mejores para ellos.
Entonces hay mucha ayuda. Yo te voy a compartir esa información que es súper importante. Si es que las personas no tienen, obviamente, la capacidad económica para pagar este fee o para pagar a un abogado, hay mucha ayuda para que puedan aplicar para la ciudadanía. Buenas nuevas es que ya no tienen que estudiar 128 preguntas, van a ser las 100 de siempre y solamente nos van a preguntar 10, de las cuales hay que contestar 6. Wow. Qué interesante información, y yo creo que lo que vamos a hacer es que en nuestra página de la radio, gqradio.com, vamos a poner una sección que sea la sección de inmigración, donde podamos compartir todas estas ligas tan importantes, porque cuando uno entra en Google, sale de todo, y lo que más importa es tener la información adecuada. Entonces, creo que vamos a hacer eso, vamos a agregarlo a nuestra página de internet para que ustedes lo puedan encontrar ahí por si acaso no lo encuentran de otra manera. Mayra, pues yo creo que hemos aprendido demasiado hoy día, ¿eh? Yo creo que hasta nos vamos a hacer virales con esta información, ¿eh? Yo te quiero hacer 10 preguntitas, a ver si las contestas, que son parte del examen de ciudadanía. Déjame abrir Google. A ver. No. Pregunta. Ok, la primera. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? Tiene que ser la Constitución. Claro, muy bien. ¿Qué es la Constitución? La ley que hicieron los fundadores de este país. ¿Qué hace la Constitución? Limita los poderes de los 3 branches del gobierno. ¿Y además? Te hace un check and balance. Protege los derechos básicos de los ciudadanos estadounidenses. Ok, vamos a ver acá. Las primeras 3 palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno. ¿Cuáles son estas palabras? In God we trust. Nosotros el pueblo. We the people. We the people. Ya. Yo se me quedé pensando y me vino la otra, pero sí. We the people. ¿Qué es una enmienda? Podría ser quizás una corrección a una ley. Es un cambio a la Constitución o una adición a la Constitución. Exacto. En las respuestas que le das al oficial, ¿tienen que ser palabras que se asimilen a lo que ellos están buscando o tienen que ser exactas las palabras? No, hay un material que se estudia y de hecho te voy a colocar aquí. Aquí me están haciendo chiste, porque estoy... Mira, aquí están. Estos son unas tarjetas que muchas veces con las cuales se puede estudiar. Aquí están todas las respuestas también. Entonces, por ejemplo, esta es la que te pregunté hace un momentito. Aquí está la respuesta. Es súper sencillo. También hay en audio. Todas estas preguntas están en inglés y en español en audio. Entonces, tú lo puedes escuchar mientras estás, no sé, manejando. Y vas aprendiendo, ¿no? Y el día que te toque tu entrevista, pues ya vas a estar listo para pasar tu examen. Pero como te digo, hay muchos lugares donde te dan clases gratis, donde pueden hacer simulacros, tanto del examen de civismo, que son todas estas preguntas, pero también hay hay manera de que te ayuden también con tu inglés, con el examen escrito y con el examen de lectura, porque te van a hacer leer y escribir una oración. Y la verdad es que son sencillísimas. Puede ser el carro rojo, puede ser que es una enmienda, que es la Constitución. Entonces, ellos ahora están muy actualizados con la tecnología, tienen un iPad ahí en su escritorio y ellos simplemente te muestran ahí una frase y te dicen, léeme esa frase o escríbeme tal frase, ¿no? Dependiendo de la etapa del examen en la que estás. Bueno,
creo que vamos a tener que ayudar y empujar a la gente que se haga ciudadano para que puedan votar en las elecciones que vienen. Ya tenemos midterm elections que vienen pronto en 2 años y en 4 años tenemos otra vez, ¿cómo se llama? Elecciones presidenciales. Así que sería muy bueno que la gente que se pueda hacer ciudadano, pues que se haga ciudadano para que puedan participar de esto. Claro, y hay un gran beneficio también. Cuando estamos regresando de viaje, pues obviamente se te va a cuestionar menos. Si tú cometes, espero que nunca suceda, por alguna razón cometes algún delito o tienes algún incidente, bueno, no estamos exentos, ¿no? A algún tipo de tragedia que te lleve a estar a lo mejor detenido, pues cuando eres residente, pues muchas veces esas cuestiones con la policía nos pueden hasta poner en un proceso de remoción o de deportación y perder nuestra residencia. Entonces, eso no es posible con una ciudadanía, obviamente ya estamos más amparados y son muchas las ventajas cuando uno es ciudadano. Entonces, si la persona no se piensa regresar a su país ya, yo creo que sí sería tiempo de empezar a darle un poquito, darse un poquito la oportunidad de pensar y decidir si quiere aplicar para ciudadanía. Bueno, pues excelente. Pues Mayra, yo te doy las gracias. Ya, mira, más de 40 minutos aquí en esta charla. Creo que mucha gente va a encontrar que esta charla fue sumamente importante y espero que cualquier pregunta que tengan se informen adecuadamente. Al final del día, acuérdense que es nuestro futuro que se están jugando al hacer cosas sin saber realmente si están haciendo lo correcto o no están haciendo lo correcto. Y algo que Mayra dijo ahora que es muy importante es que todos los procesos son diferentes. Ninguno necesariamente va a ser igual que el otro. En teoría deberían de ser de una manera, pero cualquier cosita puede hacer que el proceso sea totalmente diferente. Así que no nos confiemos de eso, porque realmente puede que nos cueste la oportunidad, pues, de realmente poder ser ciudadano americano. Bueno, Mayra, con eso me despido. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por la información. Como siempre, cualquier pregunta pueden contactar a Mayra, la información de ella está acá abajo en la descripción. Y como siempre, gracias. Gracias, Mayra. Gracias a ti.